Buen día. Nosotros somos alumnos pertenecientes a la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas Dr. Ignacio Chávez, perteneciente a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Mi compañero Mario Alberto Bucio y su servidora Mónica García les hablaremos sobre los componentes lipídicos, las funciones que estos tienen sobre las membranas celulares y cómo se transportan. Todas las membranas biológicas poseen la misma estructura básica. Esta está formada por una bicapa de lípidos y proteínas, como lo podemos ver en la imagen. Las proteínas van a determinar la gran mayoría de las funciones de las membranas, y estas pueden o no atravesarla, pero esto lo veremos con mayor detalle más adelante. Actualmente tenemos un modelo llamado del mosaico fluido. Este fue propuesto por Sanger y Nicholson en 1972, el cual nos dice que las membranas son bicapas de fosfolípidos y colesterol, en las que la gran mayoría de las proteínas van a flotar. La estructura de las membranas va a depender de la composición cualitativa y cuantitativa de los diferentes lípidos y proteínas. Varía no solo de la función del compartimiento celular, sino también va a depender de la nutrición o las variaciones fisiológicas o patológicas que ésta puede tener. Como lo veíamos atrás, los principales componentes son lípidos, y estos van a ser los fosfolípidos y los glucolípidos. Los fosfolípidos tienen un carácter anfipático. Cuando se encuentran en una solución acuosa, estos se van a reagrupar espontáneamente en una estructura ordenada, en los cuales los grupos hidrófobos quedan en el interior, mientras que la parte hidrófoba queda en la parte hacia el agua. Cuando contienen dos colas apolares, como los fosfolípidos, vemos aquí en la imagen, esto se confiere una sección cilíndrica, y esto le da su forma de una bicapa. Si la concentración de fosfolípidos es suficiente, estas bicapas se van a cerrar, dando lugar a estructuras de tipo vesicular, o también llamadas liposomas, que en su interior van a contener una cavidad acuosa. Vemos que también tenemos liposomas de tipo multilaminar, donde va a tener distintas capas de lípidos. Los ácidos grasos o los lisofosfoglicéridos van a poseer una única cola polar, como lo vemos aquí, a diferencia del anterior, y estos van a tender a formar estructuras micelares para que tengan una mayor estabilidad. Dependiendo del comportamiento celular en el que nos encontremos, habrá una distribución diferente de los fosfolípidos en las distintas membranas. En esta tabla podemos observar una muestra de la composición porcentual aproximada de los diferentes fosfolípidos respecto al total de los fosfolípidos en cada una de las membranas, de acuerdo a los orgánulos del hígado de rata. Como podemos ver, la cardiolipina se encuentra en mayor proporción en la membrana mitocondrial interna, mientras que se encuentra ausente en todas las demás. La fosfatidilcolina se encuentra en mayor proporción en la membrana del retículo endoplásmico rugoso. La fosfatidiletanolamina se encuentra en mayor proporción en la membrana mitocondrial interna, y la fosfatidilinositol se encuentra en mayor proporción tanto en la membrana mitocondrial externa como en la membrana nuclear. La fosfatidilserina se encuentra en mayor proporción en la membrana plasmática, y la esfingomielina se encuentra en mayor proporción en la membrana plasmática. Como vimos en la imagen anterior, la cardiolipina es un importante lípido de las membranas mitocondriales. El ácido fosfatídico es un precursor del fosfatidilglicerol, que a su vez da lugar a la cardiolipina. La disminución de las concentraciones de la cardiolipina o las alteraciones de su estructura
o metabolismo van a causar una disminución mitocondrial en el envejecimiento y en estados patológicos. Puede causarnos una insuficiencia cardíaca o un hipotiroidismo. También un síndrome llamado BARD, el cual es una miopatía cardioesquelética. Las proteínas de membrana van a tener distintas funciones. Además de su función estructural, las proteínas de membrana también actúan como transportadores, canales, enzimas, receptores o moléculas de anclaje. Por este motivo, los orgánulos poseen un porcentaje diferente de proteínas. El que a nosotros nos interesa es la membrana plasmática, y esta tiene aproximadamente un 65%. Dependiendo de cómo se insertan las proteínas en la bicapa lipídica, como les comentaba al inicio, se pueden clasificar en proteínas integrales o proteínas periféricas. Las proteínas integrales, como podemos ver, esta de aquí, son proteínas que atraviesan completamente la bicapa lipídica, interactuando con los lípidos, por lo que solo se pueden extraer rompiendo de la membrana con detergentes o solventes orgánicos. Mientras que las proteínas periféricas, como aquí tenemos un ejemplo, o en este caso el otro de aquí, estas no atraviesan la bicapa, sino que se encuentran unidas solo a uno de los lados de la membrana. Estas se pueden separar de la membrana por métodos más suaves, como un cambio de pH o una solución con alta fuerza iónica. Bueno, las membranas van a tener distintas propiedades, como una de ellas la fluidez, la flexibilidad, la capacidad de autorrecuperación, la simetría y la permeabilidad selectiva. Comenzaremos con la fluidez. Este término se describe como la resistencia de los distintos componentes de las membranas al movimiento. A pesar de que entre las colas de los fosfolípidos se establecen fuerzas hidrofóbicas que los mantienen unidos, tanto los lípidos como las proteínas se pueden desplazar en la membrana. Como vemos en la imagen, hay dos tipos de desplazamiento de los lípidos. Uno va a ser la difusión transversal, que este va a ser lento, y va a estar dada por la enzima fliposa, y por la disfunción lateral. Esta va a ser más rápido. Es fundamental esto para la ubicación correcta de los fosfolípidos tras su síntesis celular. Pero esta fluidez va a depender de varios factores. Depende del ácido graso presente en los fosfolípidos, del grado de insaturación, de la longitud de la cadena hidrocarbonada. El colesterol también depende, ya que este modela la estabilidad y la fluidez de la membrana gracias a que contiene en su estructura elementos rígidos y flexibles, y también la temperatura, ya que el aumento en la temperatura corporal se acompaña de un aumento de la fluidez. Otra de sus propiedades era la flexibilidad. Como podemos ver en esta imagen, es una propiedad para que las membranas puedan curvarse sin llegar a romperse. Se me hizo algo similar, pero pues sabemos que no es lo mismo. Cuando las membranas se rompen espontáneamente, se vuelven a cerrar, ya que por la zona de donde se rompen quedan expuestas al medio acuoso de las cadenas hidrocarbonadas, y gracias a la flexibilidad que estas tienen, van a presentar las membranas una curva y van a formar las vesículas aisladas, como les mencionaba anteriormente. El diámetro mínimo para que estas conserven su integridad debe ser de 25 nanómetros aproximadamente. Otra de sus propiedades es la asimetría. La composición tanto de lípidos como de proteínas no es igual de un lado por el otro. Los glucolípidos, como las glucoproteínas, se orientan siempre con su porción hidrocarbonada hacia el exterior celular. En la cara externa predomina la fosfatidilcolina y la esfingomilina. Este representa en el eritrocito alrededor del 50% de los lípidos de membrana,
y en su cara interna se encuentra la fosfatidil-etanolamina y fosfolípidos con carga negativa como la fosfatidilserina. Este representa un 45% aproximadamente, y otros fosfolípidos menores como los fosfatidilinositol. Otra de sus propiedades es la permeabilidad selectiva, y como podemos ver en la imagen, debido a su carácter hidrofóbico en el interior de la bicapa, este le proporciona una barrera impermeable hacia las moléculas iónicas y polares. Para que éstas puedan atravesarla, ocupan de ciertas proteínas. Cada membrana posee su propia selectividad de transporte en función de sus componentes proteicos. Bueno, compañeros, yo soy su compañero Mario Alberto Bucio Sánchez, y siguiendo con el tema que nos concierne, vamos a seguir con transportadores de membrana para lípidos, y en el que nos correspondería en este momento sería el de colesterol. En los tejidos el equilibrio de colesterol se va a regular de siguientes maneras. Una de ellas, por ejemplo, el receptor de lipoproteína de baja densidad o receptor de LDL o receptor recolector va a ser una de ellas. Aquí lo vamos a poder ver en la imagen, donde vamos a ver los receptores de LDL, del ApoB100E y los hoyuelos cubiertos. Los receptores de LDL existen sobre la superficie celular, en los hoyuelos que están cubiertos sobre el lado citosólico de la membrana celular con una proteína denominada clatrina. El receptor de glucoproteína abarca la membrana, la región de unión B100 está en el extremo amino terminal expuesto. Después de unión, la LDL es captada intacta mediante endocitosis. La apoproteína y el colesterol ester a continuación se hidrolizan en los lisosomas y el colesterol se trasloca hacia la célula. Los receptores se reciclan hacia la superficie celular, como podemos ver en esta vía. Este flujo hacia adentro del colesterol inhibe la transcripción de los genes que codifican para la HMG-CoA sintasa, la HMG-CoA reductasa y otras enzimas también involucradas en la síntesis de colesterol, así como el receptor de LDL en sí, por medio de la vía de la SREBP, y así de manera coordinada suprime la síntesis y captación de colesterol. Además, la actividad de la ACAT se estimula, lo que promueve la esterificación del colesterol. De este modo, la actividad del receptor de LDL sobre la superficie celular está regulada por el requerimiento de colesterol para síntesis de membranas, hormonas esteroideas o ácidos biliares. Los receptores celulares. La mayor parte del catabolismo de las lipoproteínas se realiza a través de dos tipos de receptores específicos: los que están acoplados a un sistema de endocitosis, que llevan a cabo la captación de lipoproteína entera, y los que promueven el intercambio de los lípidos con la membrana plasmática. Al primer grupo pertenecen el receptor de LDL, las LRP y los receptores de HDL. Se trata de una glucoproteína integral de membrana que consta de 5 dominios estructurales. Cuando el LDLR, que sería el receptor para las lipoproteínas de baja densidad, está en la superficie celular, el dominio de unión al ligando se encuentra en una conformación abierta, que le va a permitir el reconocimiento de la ApoE y la ApoB, y la interacción con las lipoproteínas que las contienen. El dominio intracelular, que sería el citoplasmático, del receptor de la lipoproteína de baja densidad, lo digiere hacia una zona de membrana plasmática rica en clatrina. Las fosas recubiertas de clatrina, ahí, como podemos ver aquí, la LDLRAP1 o proteína adaptadora de LDLR se encarga de acoplar el dominio citoplasmático del LDLR con la clatrina
lo que desencadena la endocitosis, de modo que el conjunto lipoproteína receptor de lipoproteína de baja densidad queda recluido dentro de unas vesículas llamadas endosomas, que rápidamente se funden con los lisosomas de la célula. Ahí, aunque parte de la LDLR es degradado por una proteasa, hay una porción que regresa intacta a la membrana plasmática en un proceso de reciclaje. A su vez, la lipoproteína se degrada intracelularmente por acción de las enzimas lisosomales que se encuentran aquí, y sus componentes lipídicos se incorporan al metabolismo de la célula. El receptor de lipoproteína de baja densidad es muy ubicuo y prácticamente se expresa en casi todos los tipos celulares. Sin embargo, son el hígado y las glándulas esteroidogénicas donde se encuentra en mayor proporción, debido a la necesidad de este tipo de lípidos. Junto a su capacidad de endocitosis, otra característica de este receptor es que está sujeto a regulación, en concreto por la concentración intracelular de este mismo, que vendría siendo el colesterol. El aumento de colesterol intracelular inhibe la transcripción del receptor de lipoproteína de baja densidad, disminuyendo el número de receptores en la superficie celular, y con esto mismo la captación de colesterol extracelular, ya que no se necesita. Solo cuando la célula recupera sus niveles se vuelve a activar la síntesis de LDLR. Este mecanismo completamente da la inhibición de la HMG-CoA reductasa, que produce al aumentar la concentración intracelular de colesterol, y la falta de LDLR funcionales en la superficie de la célula produce un incremento en la concentración de LDL en la sangre por consecuencia, ya que la diferencia de VLDL o HDL, estas lipoproteínas solo pueden ser eliminadas de la circulación a través de su interacción con el receptor de lipoproteína de baja densidad. Esta no es la única función de este receptor, ya que gracias a su capacidad para reconocer la ApoE, este receptor participa en el catabolismo de prácticamente todas las lipoproteínas. Por ello, el LDLR o receptor de lipoproteína de baja densidad es el principal regulador de la homeostasis del colesterol. De hecho, las mutaciones de este receptor están asociadas con altas concentraciones de colesterol circulante en la sangre y son base de una enfermedad hereditaria que se conoce como hipercolesterolemia familiar. También el estudio de esta LDLR ha permitido el descubrimiento de una familia de proteínas de membrana con una gran homología estructural como este receptor, entre ellas las que participan en el metabolismo de la lipoproteína, como el receptor de VLDL o VLDLR, que sería el receptor para este, el receptor tipo 2 de la ApoE o ApoER2, y las proteínas 1 y 2 relacionadas con el receptor de lipoproteína de baja densidad o LRP1 y LRP2. Hay también otros receptores de lipoproteínas que, a diferencia de los anteriores, no desencadenan ningún mecanismo de endocitosis y degradación de las lipoproteínas una vez que se han unido a la misma, sino que actúan canalizando la entrada de la célula de algún componente de la lipoproteína, como por ejemplo este es el caso de los receptores SRB1 y CD36. El receptor SRB1 se caracteriza por su capacidad de unirse a la HDL a través de interacción con su ApoA1 y facilitar la transferencia del colesterol de la célula. El receptor CD36 tiene la misma propiedad que el SRB1, pero no solo interviene en la transferencia de colesterol, sino que aquí va a entrar
en la de ácidos grasos y del colesterol esterificado que ha quedado acumulado en la íntima arterial por retención de las LDL oxidadas. Tanto el SRB1 como el CD36 permanecen a una familia de receptores conocidos como receptores basurero o SR, Scavenger Receptor, que interaccionan con diversos ligandos no necesariamente relacionados específicamente con las lipoproteínas. La insulina tiene una función primordial en la regulación a corto plazo y a largo plazo de la síntesis de los triacilgliceroles en el tejido adiposo. Uno de los mecanismos más importantes de la regulación a corto plazo es por disponibilidad del sustrato, como se ha descrito anteriormente. Los adipocitos sintetizan triacilgliceroles a partir de glicerol 3-fosfato y ácidos grasos. La lipoproteína lipasa o LPL y diversos transportadores de ácidos grasos como el CD36 o el FATP o Fatty Acid Transport Protein facilitan la entrada de los ácidos grasos en el interior del celular. Por su parte, el glicerol 3-fosfato se obtiene fundamentalmente de la glucosa, aunque también puede provenir del glicerol liberado de las lipoproteínas por acción de la LPL o del glicerol captado a través de la aquaporina 9, AQP9. El glicerol se fosforila a glicerol 3-fosfato en la reacción catalizada por la enzima glicerol quinasa, que aunque en cantidad mucho menor que en el hígado, también está presente en los tejidos adiposos. En este proceso de disponibilidad de sustrato desempeña un papel fundamental la insulina, ya que al inducir la translocación del GLUT4 a la superficie celular, facilita la entrada de glucosa, precursor del glicerol 3-fosfato y del piruvato, a partir de los cuales se obtiene el ácido fosfatídico y el acetilcoenzima A, respectivamente. La insulina también participa en la regulación a corto plazo mediante la regulación de la actividad enzimática. Así, la insulina activa la LPL del tejido adiposo e induce la activación de la desfosforilación de la acetilcoenzima A carboxilasa, lo cual conduce a la formación de los correspondientes acilcoenzima A, necesarios para la síntesis de los triglicéridos. Además de los mecanismos a corto plazo, la síntesis de los triglicéridos está también sometida a una regulación a largo plazo por variaciones en la cantidad, por cambios en la síntesis o en la degradación de proteínas clave. Este mecanismo, a diferencia de los anteriores, suele requerir horas o hasta días. Me estoy portando mal, no debo obrar así. Yo sé que no es feliz.